Código Penal Venezolano, artículo 21. La expulsión del espacio geográfico de la República impone al reo la obligación de no volver a ésta durante el tiempo de la condena. Esta pena comporta como accesoria la misma indicada en la parte final del artículo anterior. Artículo 22. La sujeción a la vigilancia de la autoridad pública no podrá imponerse como pena principal, sino como pena accesoria a las de presidio o prisión, y obliga al penado a dar cuenta a los respectivos jefes civiles de los municipios donde resida o por donde transite de su salida y llegada a estos. Artículo 23. La interdicción civil por causa criminal no podrá imponerse como pena principal, sino únicamente como accesoria de la de presidio. Sus efectos son privar al reo de la condisposición de sus bienes por acto entre vivos y de la administración de los mismos, de la patria potestad y de la autoridad marital. A la administración de los bienes del entredicho se proveerá conforme lo dispone el Código Civil respecto de los que se hallen en interdicción. Artículo 24. La inhabilitación política no podrá imponerse como pena principal, sino como accesoria de las de presidio o prisión, y produce como efecto la privación de los cargos o empleos públicos o políticos que tenga el penado, y la incapacidad durante la condena para obtener otros, y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio. También perderá toda dignidad o condecoración oficial que se le haya conferido, sin poder obtener las mismas ni ninguna otra durante el propio tiempo. Artículo 25. La inhabilitación para el ejercicio de alguna profesión, industria o arte no puede ser perpetua ni absoluta, sino temporal y limitada a determinada o determinadas profesiones, industrias o artes. Puede imponerse como principal o como accesoria. Artículo 26. La destitución del empleo produce como efecto la separación de él, del penado, sin poder ejercerlo otra vez sino por nueva colección o nombramiento. Artículo 27. La suspensión del empleo impide al penado su desempeño durante el tiempo de la condena, con derecho, terminada esta, a continuar en él, si para su ejercicio estuviera fijado un periodo que entonces corriere aún. Parágrafo único. Esta pena y la del artículo anterior pueden imponerse como principales o como accesorias. Artículo 28. No se considerarán penas la remoción que del empleo a quien esté siguiéndose juicio disponga la autoridad de cuyo libre nombramiento sea el respectivo destino, ni la suspensión provisional en el ejercicio de su cargo que, en el mismo caso, se haga conforme a la ley procesal del empleado que tenga derecho a gozarlo por tiempo determinado. Artículo 29. Cuando las penas de inhabilitación política, de destitución y de suspensión de empleo recaen sobre personas eclesiásticas, se limitan sus derechos a los cargos, derechos y honores en cuya provisión o pase ha habido intervención oficial, mas, en todo caso, los eclesiásticos que incurran en dichas penas quedan impedidos, por el tiempo de su duración, para ejercer en la República la jurisdicción eclesiástica, la cura de almas y el ministerio de la predicación. Artículo 30. La pena de multa consiste en la obligación de pagar al fisco del respectivo estado o a las rentas municipales del Distrito Metropolitano de Caracas, en sus casos, o al fisco nacional si el juicio se inició en un territorio federal, la cantidad que conforme a la ley determine la sentencia. Si el juicio ha sido por falta, la multa será en beneficio del respectivo fisco municipal. Artículo 31. La pena de caución de no hacer o dañar obliga al condenado a dar las seguridades que estime necesarias el juez ejecutor. Artículo 32. La amonestación o apercibimiento es la corrección verbal que el juez ejecutor da al penado en los términos que ordene la sentencia, extendiéndose acta de aquella que se publicará en periódico oficial. Artículo 33. Es necesariamente accesoria a otra pena principal la pérdida de los instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible y de los efectos que de él provengan, y se la ejecutará así. Las armas serán decomisadas de conformidad con el capítulo primero
del título quinto del libro segundo de este código, y los demás efectos serán asimismo decomisados y rematados para adjudicar su precio al respectivo fisco nacional del estado o municipio según las reglas del artículo 30. Artículo 34. La condenación al pago de las costas procesales no se considerará como pena sino cuando se aplica en juicio penal y en este es necesariamente accesoria a toda condena o penas principales, y así se aplicará, quedando obligado el reo a reponer el papel sellado que indique la ley respectiva en lugar del común invertido, a inutilizar las estampillas que se dejaron de usar en el proceso, o a las indemnizaciones y derechos fijados en la ley respectiva, y a satisfacer los demás gastos causados en el juicio o con ocasión de los que no estuvieren tasados por la ley, serán determinados por el juez y con asistencia de la parte. Parágrafo único. Los penados por una misma infracción quedarán solidariamente obligados al pago de las costas procesales. Los condenados en un mismo juicio por diferentes hechos punibles solo estarán obligados solidariamente al pago de las costas comunes. Artículo 35. Siempre que los tribunales impusieren una pena que lleve consigo otras accesorias por disposición de la ley, condenarán también al reo a estas últimas. Artículo 35. Siempre que los tribunales impusieren una pena que lleve consigo otras accesorias por disposición de la ley, condenarán también al reo a estas últimas. Artículo 36. La detención del procesado durante el juicio no constituye pena, pero se le tendrá en cuenta para los efectos del artículo 40. Título 3. De la aplicación de las penas. Artículo 37. Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre los límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad. Se la reducirá hasta el límite inferior o se le aumentará hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie. No obstante, se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior cuando así lo disponga expresamente la ley, y también se traspasará uno u otro límite cuando así sea menester en virtud de disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito en una cuarta parte, que entonces se calculará en proporción a la cantidad de pena que el juez habría aplicado al reo si no concurriera el motivo del aumento o de la disminución. Si para el aumento o rebaja mismo se fijaren también dos límites, el tribunal hará dentro de estos el aumento o rebaja respectivo, según la mayor o menor gravedad del hecho. En todos estos casos se tendrá siempre presente la regla del artículo 94. Artículo 38. Las penas de destitución y amonestación o apercibimiento se aplicarán como indivisibles, quien las merezca sin tomarse en cuenta las circunstancias agravantes ni las atenuantes y sin distinción del delito consumado o no, ni el mayor o menor grado de participación en el hecho. Artículo 39. Los lapsos de penas que deben sufrirse por tiempo determinado se contarán del modo pautado en el Código Civil. El tiempo de la fuga no se contará en el de la condena que se está cumpliendo, pero sí se computará el de la enfermedad involuntaria. Artículo 40. En las sentencias condenatorias a pena de presidio se computará a favor del reo la detención transcurrida después de 5 meses de efectuada, a razón de un día de detención por uno de presidio. En los demás casos, el tiempo de la detención en favor del reo se computará así: un día de detención por otro de prisión, 1 por 2 de arresto, 1 por 3 de relegación a colonia penitenciaria, 1 por 4 de confinamiento o de expulsión del espacio geográfico de la República, y 1 por cada 15 unidades tributarias de multa.